Bienvenido a un video más. Bienvenido familia de YouTube. Hoy no tenemos micrófono porque se está cargando el celular. Hoy tenemos una toma distinta. Me van a acompañar con unos mates acá. Recién llego de entrenar. Qué satisfacción tan linda. Estoy cansado. Siento, viste, todo el cuerpo ahí trabajado. La de entrenar bien temprano, ¿no? Y volver a casa. Y nada, ahora justamente empezar a trabajar en el día. Qué cosa más linda que llegar, pegarse una duchita de agua caliente y dar valor al mundo, y dar conciencia, y transmitir el mensaje. Nada, la sensación del entreno matutino es muy buena. A mí personalmente me gusta como también ir variando. Soy una persona que va fluyendo bastante y conectando con cada día. Hoy me levanté, leí muy poquito y me fui a correr y al gimnasio y acá estoy. También mis días van variando dependiendo lo que tenga que hacer, ¿no? No vivo en una estructura de todo día iguales. Recién llegué a entrenar y estaba en la ducha. Y en la ducha hay un momento en el cual me gusta mucho relajarme y a la vez como que suelen bajar reflexiones, ¿viste? Reflexiones que las conecto en la ducha y son muy profundas, por así decirlo. Y conecté con algo muy bueno en el sentido de que digo, lo más rápido para que las personas se sientan bien, estén donde estén donde estén como estén, es alinearse espiritualmente. No hay nada en la vida y en el mundo que te haga mejorar tu sentir como tus pensamientos que alinearte espiritualmente. Esto es algo que le sirve a todo el mundo. O sea, yo veo que por ahí en el mundo, viste, y las personas, dependiendo en la situación que estén, es como que buscan satisfacciones, ¿no? O buscan paz, o buscan tranquilidad, o buscan seguridad, o buscan esa necesidad interna de cada uno en, por ejemplo, el dinero, ¿no? Es como que algo muy común, ¿no? El sentido de esa inseguridad que uno tiene por falta de dinero y esa inseguridad que uno tiene porque le falte o porque quiera tener otro tipo de vida, creen que yendo a hacer un negocio, trabajando, poniendo el lomo, ahorrando, cuidando la plata, es como que creen que eso en un futuro los va a hacer sentir mejor. Y la realidad es que no. La realidad es que no. Como también hay un montón de personas que económicamente están muy bien y que internamente no están bien y que se dan cuenta y que saben que por más que tengan el auto y las cosas materiales, ellos van vacíos en la vida, ¿viste? En relaciones, en su día a día. Hasta muchos tienen un trabajo, una empresa que les factura un montón de dinero y que no les gusta tanto hacerlo. Entonces me vino esa reflexión de que, a ver, después para mí es algo lógico, es algo totalmente lógico que lo quiero hacer consciente porque, bueno, a mí es lo que me salvó la vida, por experiencia propia también es lo que a mí me ayudó, ¿no? Cuando me sumergí mucho en toda esta información, que yo donde estaba me hacía realmente vivir mi película, ¿no? Es como que me hacía sentir bien. Yo leí mucho durante muchos años por el hecho de que me hacía sentir bien. Entonces, viste, digo, qué locura, qué locura. Obviamente que después, entre tantas creencias, entre tanto ego, después entre tanta programación, ¿no? Por medio de los resultados, ¿no? De yo era jugador de básquet. Para los que no me conocen, soy Mateo Bolívar, soy un ex jugador de básquet profesional. Dejé de jugar al básquet más o menos hace un mes. Luego de 15 años estaba compitiendo a nivel profesional fuera del país. Yo soy de Argentina, estaba compitiendo en Argentina y me llevó un vacío muy grande con mi profesión y decidí abandonarla, decidí dejarlo atrás en realidad más que abandonarla, dar un paso al costado porque no estaba disfrutando en absoluto. Soy una persona que siempre fue bastante libre en el tema de las decisiones para cómo disfrutar, ¿no? O sea, hacer las cosas a base del disfrute. Cuando lo dejé de disfrutar, realmente se me dio por dar un paso al costado.
Soy una persona que estuvo muy en el ruido, yo al ruido lo llamo a lo social, a la salida, a la noche, a la vorágine de la sociedad, que tuvo mucho en el ruido, tuvo mucho en las drogas, muchos años. Fumé marihuana toda mi vida, consumí drogas toda mi vida. Era jugador de básquet profesional y en las temporadas solía cuidarme mucho más. Fumaba marihuana porque está eh, tan normalizado, ¿no? En el día a día, que lo fumaba casi siempre, pero drogas más pesadas lo hacía en intervalos más largos cuando estaba, digamos, en temporada, y fuera de temporada no lo hacía de manera más concurrente. Personalmente a mí me salvó la espiritualidad, a mí me salvó esos libros, a mí me salvó una información que me llegó hace un poco más de un año, con respecto a cómo comprender las emociones, ¿no? A cómo comprender las emociones y cómo empezar a justamente trascender las emociones negativas, que son justamente las del ego, y empezar a trascender a un nivel más espiritual a base de creencias y de perspectivas. Y era un poco lo que quiero venir a compartirles, ¿no? Mi contenido va mucho a eso, va mucho a conciencia, mucho a mindset, mucho a no ruido, mucho a disciplina, hábito, o sea, en que te convierta en una bestia, porque la realidad es esa, que nosotros tenemos la bestia adentro, tenemos que justamente acompañarla con el mindset, tenemos que acompañarla con la disciplina, con los hábitos, y tenemos que justamente ascender en el nivel de conciencia para que podamos detectar cada vez más al ego. Me gusta hacer estas presentaciones propias y personales porque hay mucha gente en YouTube que no me conoce, y en cualquier video uno puede entrar y quiero presentarme para que sepan un poco mi historia. Nada, hace un poquito más de un año estaba en cualquiera, es la realidad. Hoy en día estoy totalmente alineado, totalmente limpio, puro, sin absolutamente nada más que agüita, proteína, entrenamiento, dejándome ayudar por mentores número 1 del mundo. La realidad es que mi vida cambió por completo en muy poco, y justamente quiero venir a dar conciencia, y es imposible no darla. En un mundo tan ruidoso, en un mundo tan ego, en un mundo tan limitado, en un mundo tan de creencias escasas. Vamos a reconectar un poquito con con el mensaje que quiero bajar hoy, y que nada, justamente yo me acuerdo que la lectura a mí me hacía conectar, ¿viste? Con el sentirme bien, con el sentirme bien. Después yo iba y jugaba al básquet y quería buscar mis resultados y quería cada temporada estar mejor, y yo quería que esa temporada me vaya bien. Yo entrenaba mucho, siempre fui a entrenar mucho, me gustó hacer, siempre fui una persona activa en ese sentido. Bueno, espero que no suene tanto la sirena de la que no va a sonar. Siempre fui una persona muy activa con respecto a eso, ¿no? Al hacer, el hacer siempre fue parte de mí, sobre todo en los últimos años. Anteriormente, para mi mentalidad, yo hacía, pero la realidad es que hacía muy poco a lo que terminé haciendo los últimos años para con mi profesión. Pero bueno, en fin, el ego siempre estuvo conmigo. Hoy en día lo sé detectar abismalmente, y hoy en día lo puedo detectar gracias a mi trabajo y mi desarrollo, ¿no? Pero lo que voy con esto es en que a mí la espiritualidad, los libros, la sabiduría que hay en los libros y demás, yo me acuerdo que la iba a buscar porque, claro, en mi vida, en mi día a día, yo era muy comandado por el ego, a base de creencias, a base de actitudes, a base de comportamiento, a base de reacciones, y yo me sumergía en la lectura porque me hacía sentir bien. Porque digo, qué lindo toda esta lectura, qué lindo las cosas que dicen, qué lindo las creencias, cómo lo ven, lo profundo que se pone. Y eso es lo que quiero llegar, en que nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales, entonces, en la situación que esté cualquier persona, en la situación que esté donde esté, más allá de que tenga, no tenga, tenga más o menos, tenga problema, no existe un problema. Que tenga, no sé, la situación que esté atravesando cada uno, la situación que cada uno está atravesando. La realidad es que si ustedes se quieren sentir bien de la manera más rápida, tienen que sumergirse en la información espiritual. Tienen que sumergirse en la información espiritual. Al principio, alguien que no lee nunca, que no leyó nunca y que no está conectado con esta información, puede ser que le resulte tedioso. A mí me pasó. Hay libros que son sumamente muy lindos de leer. Se los súper recomiendo a uno. Si no son una persona que lees, léete y arranquen por este libro que es fantástico. Los 4 acuerdos.
ese es para mí el libro de cabecera para arrancar. Para dar el primer paso a la espiritualidad, Los Cuatro Acuerdos es uno de los libros, de bienvenida a todo este mundo, que realmente tiene un poder alucinante. Anótenlo, se lo súper recomiendo. Si estás más o menos metido y no lo leíste, comprate ese libro, es así. Son 4 acuerdos que te enseña a vivir con 4 acuerdos. Si ustedes viven con esos 4 acuerdos y empiezan a aplicar un acuerdo por mes, en 4 meses son otra persona. O sea, la realidad es que la información esa es hermosa porque te da perspectiva justamente de cómo el ego nos tiene atrapado en esos 4 acuerdos que no sabemos cumplir. Inconscientemente el ruido te chipea de esa manera, ¿no? O sea, nosotros nos chipean con el ego a morir y estos 4 acuerdos uno dice, ¡pah! Y son súper sencillos. No se lo quiero espolear, quiero que lo busquen, quiero que lo indaguen y que nada, que si no está en esta información te sumerjan en ese libro que es alucinante. Sigamos. Al ser seres espirituales, nosotros cuando empezamos justamente a entender de qué somos, empezar a tener perspectiva distinta, justamente, por ejemplo, les voy a spoilear un acuerdo del libro. Cuando empezás a adquirir información y justamente la definición detallada del por qué, porque es lo más importante, ¿no? El por qué, a ver, ¿por qué no tomarme las cosas personal? Uno de los acuerdos es no tomarme las cosas personal. Entonces ahí te dice como que la otra persona es la que lleva toda su energía, todas sus creencias, todo su pensamiento. Entonces yo vengo acá y te digo, vos sos un tarado, sos un estúpido, sos una estúpida, porque ¿cómo me vas a...? Y vos no enredarte en eso, porque es justamente lo que la persona lleva, no tomarse las cosas personal de ninguna persona de afuera hacia nosotros, empezar a no pensar en que la gente no hace cosas a propósito, no empezar. Entonces, cuando vos empezás justamente a plantar y a germinar semillas mentales, espirituales, justamente la vida se empieza a transformar es mucho más benigna. Es mucho más benigna. Lo que más tienen que entender es que, a ver, el causante del problema es el ego. Entonces, si nosotros no tenemos herramientas para combatir el ego, la realidad es que el ego nos va a dominar, porque no sabemos por dónde nos ataca. Creemos que nosotros somos el ego. Ayer me preguntaron, ¿cómo detectar el ego? El ego se detecta a base de cómo vos te estás sintiendo. O sea, porque por cómo vos te estás sintiendo, que son las emociones del ego, la culpa, la vergüenza, el miedo, la apatía, el apego, la ira, el orgullo, sentir envidia, sentir rencor, el odio, o sea, todas estas emociones traen pensamientos. El ego es como supervivencia, ¿no? Entonces, es imposible pensar bien si nosotros estamos energizados y estamos comandados con el ego. Y si nunca leímos cosas espirituales y vivimos en el ruido y vivimos en el sistema y laburamos todo el día y andamos y no tenemos y no frenamos y no hacemos tiempo y espacio para nosotros, familia, la realidad es que son ego. Pueden obviamente ser buena gente, porque acá no estamos hablando de que son mala gente. ¿No? Hay conciencia e inconsciencia, son personas que... Hay un montón de personas que son buenísimas, pero que son inconscientes de sus actos, son inconscientes de lo que hacen, son inconscientes de que son ego, y después están ahí abismalmente las personas divididas en cuánto ego tienen y cuánto corazón puro a base de intenciones y de buenas actitudes, de buenas obras, de buen corazón. O sea, hay gente que no tiene esta información y vos la ves y brilla. O sea, inconscientemente, en el sentido de no tener información, son personas puras, son personas verdaderas, son personas que transmiten energía hermosa. Vos imagínate que esa persona encima se capacite, se desarrolle y potencie toda esa magia, todo ese poder, todo ese corazón puro que ya tiene. O sea, sale como un cohete disparado, pero porque son personas que encima son fáciles de ayudar, ¿no? Y son fáciles también de que cuando leen están abiertas. Las personas que más cerradas están son justamente las que más ego son. Después hay personas que, a ver, son súper cerradas, hay personas que no son tan cerradas,
y así todo. El ego le entra por el miedo, le entra por la culpa, le entra por la ira, se frustran, están buscando los resultados, están constantemente en el tener, no saben ser. Nosotros al ser seres espirituales tenemos que empezar a saber ser, tenemos que empezar a saber las creencias del ser, tenemos que empezar a justamente a alejarnos de las emociones del ego, las emociones negativas, y empezar a justamente a trascender. O sea, la oposición de la culpa es la responsabilidad, la oposición de la vergüenza es la confianza, la oposición de la ira es la aceptación, la oposición del miedo es la fe, del miedo el amor, del orgullo es la humildad, de ¿qué más podemos poner? Del apego y o sea, el apego básicamente está relacionado en la escala de la conciencia. Búsquenla, escala de la conciencia. O sea, cada video mío lo voy a decir porque yo es lo que más puedo ayudar, y es justamente la manera más rápida que ustedes puedan entender justamente cuánto ego son y desde dónde están pensando. Una emoción que se dispara tiene su sistema de creencia y van a ser pensados a base de eso. Entonces, si por ejemplo una persona que vive en odio, que vive echando culpa y que vive o sea, es la calibración más baja. ¿Cómo piensa una persona que tiene odio? ¿Cómo se energiza? ¿Cómo mira? ¿Cómo actúa? Está totalmente oscura esa persona, se nota, te mira de reojo, está con cara fruncida, tiene malos comportamientos, es maleducada, está peleada con la vida, putea, arma quilombo. Una persona que está en amor, como dije hace un rato, y que brilla y que es una luz, vos la ves y brilla y sonríe y transmite y te da permiso y te hace el favor si se te cayó algo. O sea, son dos mundos abismales, ¿viste? Dos mundos abismales. Y por eso digo, hay personas que inconscientemente nacen con ese corazón puro, y después hay personas que se desarrollan para ser cada vez más puro y cada vez más limpio y cada vez más transparente y cada vez actuar a base de nada, una información infinita que hay a base del ser, a base de que somos espirituales, a base de todo este mundo enérgico, a base de Dios, a base de todo y nada, es como para hablar 10.000 horas. Pero lo que más quiero hacerlo consciente es que en la situación que estén, lo que a ustedes más lo van a hacer sentir bien hoy, si ustedes vienen espeso, vienen pesado, no son los resultados, no son que las cosas les salgan, porque cuando sale algo nos ponemos contentos y cuando no nos sale algo nos deprimimos. O sea, ese es el fiel reflejo de que no saben quiénes son, de que viven a base del resultado y que viven a base de la consecuencia. No están conectados con ustedes mismos. Acá no importa el resultado, acá somos nosotros, el resultado es parte. La vida es parte, el movimiento que hay por delante nuestro es parte. Nosotros sabemos y estamos muy bien alineados con nosotros y sabemos quiénes somos, sabemos cómo pensamos, sabemos cómo actuar, sabemos cómo reaccionar, sabemos qué hacer, sabemos qué no hacer, sabemos qué nos baja la energía, qué no nos baja la energía. Sabemos relacionarnos, sabemos alejarnos, sabemos a dónde ir, sabemos a dónde no ir más. Sabemos absolutamente todo, porque estamos totalmente conectados con la fuente, con nuestro ser, y lo único que queremos es potenciar nuestro ser, porque se rige la vida a base del ser. Entonces, lo que más les puede salvar a ustedes, en donde estén hoy en día, es la información espiritual, porque somos seres espirituales. Empezar a comprender cómo justamente, a ver, el ser espiritual, para las personas que no son espirituales, es empezar a comprender cómo opera el ego. No piensen, no, voy a ser espiritual, me voy al medio, me convierto en un Buda. No, acá, o sea, mi filosofía de vida es conectar 100% con el ser, crear una vida alrededor del ser y experimentar lo que mi corazón me diga y experimentar la vida que yo quiero y que tengo adentro. Yo tengo un montón de sueños y de deseos, que los deseos operan de una manera u otra. Lo operás desde el ego o lo operás desde el ser. Yo lo opero desde el ser. Yo quiero crecer tanto para poder vivir mi sueño en un futuro. No es que estoy persiguiendo mis objetivos, mis metas, no. Yo crezco y voy dando de a paso, y cuando los objetivos estén por delante mío, lo manoteás. Acá no se trata de ir a buscar, de acelerar los tiempos, todos los tiempos son perfectos. Dios lo que más quiere es que vos cumplas tu deseo, que vos cumplas tu querer. Entonces hay que ir al ritmo que hay que ir, no hay que ir ni más rápido ni más lento, hay que ir al ritmo que hay que ir. Me fui un poquito ahí con algo que quería decirle, bien, esto, y me acordé, de que ustedes tienen que entender que lo espiritual, para que ustedes, porque es una palabra que está totalmente
mal señalada, está como mal señalada, es como que espiritual, Buda en el medio de la nada y están todos locos, eso es lo que se piensa. La espiritualidad tiene un poder, la espiritualidad te hace ver sangre, la espiritualidad te hace potenciar, pero te convertís en una bestia, Ustedes tienen que entender de que si ustedes nunca adquirieron información y están como un poco, como viste, alérgicos a eso, lo que tienen que, véanlo como que la información espiritual me va a dar herramientas para detectar al ego. Es así. Porque te da herramientas para detectar el ego. El ego nosotros lo tenemos instaurado y metido en nosotros porque es algo natural que tenemos. El ego es supervivencia, el ego es canibalismo, el ego es supervivencia, es instinto animal. Y está metido en nosotros por la historia nuestra de como ser humano que llegó al mundo. El ser humano llegó al mundo hace no sé cuántos miles y millones de años y necesitaba del cazar, era una bestia, necesitaba del cazar y para poder alimentarse, necesitaba para poder sobrevivir, de obtener las cosas desde afuera. Entonces, está constantemente en nosotros, en el sentido de hecho natural, es algo que nosotros lo llevamos dentro. Imagínense que no sé cuántos millones de años llevamos y la evolución del hombre y miles de años y todavía no lo podemos trascender. O sea, la realidad es que el 80% de la población y más también es totalmente ego, está completamente alejada del ser. Por eso buscan la plata, por eso buscan los resultados, por eso buscan las cosas, por eso están constantemente buscando, busco la pareja, busco la plata, busco esto, busco aquello, busco, no saben ser. El ser atrae, el ser crece y atrae, es energía. Pero bueno, esto es ya otra información más para nada, no es la información que quiero transmitir hoy. La información que quiero transmitir hoy es que si vos, hermano, hermana, te sentís mal estando donde estás y que no encontrás respuesta y que si obtenés esos objetivos te sentís vacío y si vos estás como que es como que teniendo, no teniendo, lo que más te va a ayudar es justamente detectar al ego. Empezar a tener información de cómo detectar al ego, que te lo da la información espiritual. Son puntos de perspectiva de cómo vivir, eso es lo que tienen que entender, son creencias. Nosotros somos sistema de creencias, o sea, no justifiquen y no avalen sentir enojo e ira, no avalen sentir miedo, no avalen sentir culpa, vergüenza, no avalen sentir odio, no es justificable eso. Ustedes se lo justifican por cómo piensan, pero para mí es injustificable, o sea, para mí no existen los problemas. O sea, los problemas es algo que ustedes mismos se crean, que son problemas. Yo lo tomo que es parte del camino hacia donde yo estoy yendo, ¿no? Son adversidades, en la vida suceden cosas. ¿Qué quiere? Que salga todo perfecto, no sale todo, pero no existe la vida perfecta. Es más, cuando a mí me pasa una adversidad, la analizo y la tomo como que listo, es como que tengo que superar esta adversidad para superar el nivel. Las personas se quedan con el problema de acá, se me pinchó la rueda, la luz no la pagué porque me venía el 15 y también me vino el 10 y que es el problema. Están detectando los problemas constantemente. Donde llevan la atención, crece. Entonces, si vos estás constantemente que hay problema, tu vida es un problema. Acá te estoy dando una perspectiva de cómo el ego a vos te hipnotiza. Ahora, llevar la atención a los lugares correctos. Llevar la atención a los lugares correctos. No existen los problemas. Todo lo que está sucediendo es algo que vos, por medio de tu pasado y de tu actuar y de cómo te venís manejando, estás creando y creaste. Vos podés modificar todo hacia el futuro. Pero si vos hoy en día tenés 15 adversidades y 15 situaciones, es porque vos las creaste esas 15. Por cómo venís, no es que la vida está en contra tuyo. Entonces, el tema de atraer, que lo dije hace un rato, y que era como para un video de expresarse más en otro video, la persona que es inconsciente y que es full ego, atrae lo que es, porque somos seres espirituales.
Si tu espíritu está -10, vos vas a traer absolutamente todo en -10. Va a traer problemas, va a traer personas -10, va a traer un contenido de vida -10, va a traer todo eso. Ahora, si vos en espiritualidad llevas un 2, o lees un librito cada tanto, pero no lo aplicás, no va a haber mucho. Cada uno atrae lo que es. Cada uno atrae lo que es. Y hay personas que nada, no son espirituales, no tienen esta información, pero así todo de manera piensan bien, actúan bien, pero también hay un montón de cosas que al no ser espiritual no saben y que podrían manejarse y hacer y sentir y evolucionar, pero abismalmente. Pero en un mundo que está justamente justificado que si vos estás bien económicamente, tu casita está bien y tenés tu autito y tenés tu laburo y tenés tu familia y estás tranquilo y como que ahí no quedamos, es como que ya ganamos, ¿qué van a ganar? O sea, te felicito que tengas tu familia, que tengas tu casa, que estés acomodado, que no haya adversidades o que las adversidades las sepas justamente gestionar y que vaya y que esté bien ahí, pero es como que hay una locura de cosas que se pueden hacer que por medio de la alineación del ser. Pero lo que más quería llegar era justamente eso, que lo más rápido para que ustedes se sientan bien es justamente la información espiritual y detectar el ego. Porque muchos, viste, esto es lo que me había llevado también en la ducha y era como que andar al gimnasio, entrená y fíjate cómo te vas a sentir bien. O sea, ir a repetir al gimnasio por el hecho de tener un mejor físico y por el hecho de correr y energizarse, ¿no? Y que es algo muy importante, yo lo hago todos los días y a tope, es algo muy importante. No deja de ser algo que está por fuera de nosotros, porque es algo que a nosotros nos mejora el cuerpo, nos hace sentir bien, también es verdad a nivel enérgico, también es verdad que tenemos mejores pensamientos, pero no te da herramientas como para lidiar con situaciones, con adversidades, con emociones, con puntos de vista, con que no te tomes las cosas personal, con que lleve la atención al lugar correcto, porque si lo llevas a las adversidades van a crecer. Entonces, yo creo que es un complemento, ¿no? El gimnasio para con lo espiritual. O sea, si vos te empezás a sumergir en lo espiritual y encima empezás a mejorar tu cuerpo, esto se genera una alianza tremenda. Lo otro clave es la salud. O sea, familia, la salud es clave. La salud es clave. ¿Qué comen? ¿Cuánto procesado comen? ¿Cuánta comida real comen? Si ayunan, si no ayunan. O sea, esto es fundamental. O sea, la salud en lo que es alimentación y ejercicio es algo que no lo hacen muchas personas, muchas sí, pero la gran mayoría no, en la realidad. Y es algo tan básico, y las personas creen que lo que tienen que entrenar y comer bien son los deportistas y son lo que necesitan del cuerpo para su trabajo. Fíjense lo ciego que está todo, ¿no? Lo ciego que está todo, como que no, ellos sí que entrenen y que coman bien si ellos son deportistas, yo no. Es energía, es bienestar, es salud, es buenos pensamientos, es buena emoción, es sentirte bien, es verte bien. O sea, por Dios, por favor, la ceguera es tremenda. Pero la ceguera es tremenda porque el ruido te ofrece absolutamente todo. Toda porquería. O sea, vos caminás en una avenida. O sea, la gente que no come bien le parece que comer una milanesa frita en un restaurante cualquiera, que te tiran cualquier aceite, y comer unas papas fritas, que está bien, es un veneno. La realidad es que es un veneno. Pero la gente que no tiene información de alimentación y demás, lo puede llegar a ver como que está bien. Pero porque comen mal. Entonces, al no saberlo, hay niveles para absolutamente todo. Y justamente la alimentación, la salud, el entrenamiento termina impactando en el ser. Pero si vos no tenés la información del ser, no sabés por qué lo estás haciendo. Entonces, cuando uno empieza a entender la información espiritual, empieza a entender y a alinearse con su ser, todo florece. Va al gimnasio de una manera, empezás a comer mejor, empezás a estar atento a otras cosas, empezás a justamente a tener mejores perspectivas, mejores creencias, mejores pensamientos. Entender que las emociones que yo le acabo de decir son las del ego, y si yo me siento así, el ego se va a meter. O sea, el ego, digamos que es el diablo, ¿no?
Y cuando ustedes se sienten con emociones negativas, es justamente la frecuencia que necesita el diablo para meterse en ustedes y ustedes ser pensados a base de esa emoción. Entonces, imagínate, ¿no? Volvamos al ejemplo, o sea, de una persona que vibra odio y que está así. O sea, el diablo se divierte, el ego se divierte con esa persona, pero se divierte, se queja, fastidioso, mala onda, seguramente chocó el auto 25 veces, seguramente le robaron, o sea, porque se atrae todo. Seguramente se peleó y se agarró las piñas 2 veces por semana. Y es así su vida, porque vibra así, porque piensa así, porque siente así. Entonces, se termina atrayendo absolutamente todo. Por eso, aunque vos no lo sepas, vos estás atrayendo a tu vida lo que vos vibrás, lo que vos pensás, lo que vos sos. Por más que no sepas que sos un espíritu, que sos una energía, que sos un ser. Vos atraes a tu vida todo lo que sos. Siendo consciente o inconsciente. Al mundo le importa un pito que vos lo sepas o no. Es lo que vos vibrás. ¿Cómo podemos vibrar mejor? Alineándonos con el ser. ¿Cómo podemos vibrar mejor? Sabiendo cómo funciona el ser. ¿Cómo podemos vibrar mejor? Trascendiendo las emociones negativas. ¿Cómo podemos vibrar mejor? Empezando a pensar mejor. ¿Cómo podemos vibrar mejor? Elevando nuestra conciencia. ¿Cómo podemos pensar mejor? Desarrollándonos, capacitándonos, teniendo mejores hábitos, teniendo disciplina, teniendo enfoque, priorizándonos, dejando de ir a lugares negativos, dejando de ir y de juntarme con personas que tienen hábitos negativos. Entonces, es un sinfín de información y es un sinfín de potencialidad e infinidad que tiene el ser. Pero, repito y volvamos a la raíz de este video. Estés donde estés, estés como estés, no comprendiendo, teniendo o no teniendo, lo que más tienen que hacer para sentirse bien es empezar a alinearse con su ser, mediante información espiritual. Adquieran información espiritual y poco a poco su vida va a ir cambiando. No quieran por leer un libro que ustedes ya se la saben, porque necesita todo tiempo para que se instale en uno. Háganlo hábito, sean disciplinados, lean, relean, infórmense, que eso lo va a llevar a, básicamente, a vivir mucho mejor estando donde estén, teniendo lo que tengan, eso lo va a llevar a vivir porque se van a sentir mucho mejor, van a tener mejores pensamientos, se van a sentir mejor, como consecuencia van a vivir mejor, van a estar en el mismo trabajo, en la misma ciudad, en la misma casa, con la misma familia, con absolutamente todo lo mismo, pero ustedes van a cambiar su energía, pero ustedes van a mejorar, pero ustedes van a tener nuevos pensamientos, nuevas creencias. Así que nada, familia, el juego es espiritual, el juego radica en que nos alineemos cada vez más con el ser, que quitemos tantas capas que el ruido nos ha puesto para justamente alejarnos de nuestro potencial y de nuestro ser. El ruido te quiere bajo, el ruido te quiere en frecuencias totalmente bajas y low, por eso ofrece todo lo que ofrece, por eso da todo lo que da. Así que nada, familia, hay que parar, hay que apartarse, hay que priorizarse y hay que llevar la atención más a uno y a cómo siente y a cómo piensa. Ahí está la clave, cómo nos sentimos y cómo pensamos y cómo nos sentimos, qué comportamiento tenemos. Ahí en esas tres cosas está absolutamente la clave y radica en que poco a poco vayan puliendo, vayan mejorando hacia su ser, hacia su mejor sentir. Lo que haya que dejar, se empieza a dejar, se necesita el soltar, se necesita el dejar ir, se necesita el desapego. No podemos llevar todo lo que tenemos hoy en día a nuestros próximos niveles, no se puede. No se puede, hay que soltar y dejar cosas atrás para empezar a ascender. Porque ustedes, a medida que lean y que crezcan, van a ir cambiando su energía y su frecuencia. Y si ustedes están y quieren seguir donde estaban, o donde están hoy en día, no van a poder pasar al siguiente escalón. Es así. Para un nuevo nivel, nuevos comportamientos, nuevo mindset, nuevas cosas. Si no, siempre vamos a estar en el mismo lugar, con las mismas cosas, con el mismo sentir, con el mismo comportamiento, con los mismos resultados. Y acá consiste en que los resultados se vayan cambiando de manera progresiva a base de un mejor sentir, de un mejor pensar y de comportamientos cada vez más mejores. Así que nada, familia, un placer compartir este video.
a seguir dándole. Nos vemos en el próximo videito.